Soy Fernanda Valdés, soy paciente de cáncer colorectal y por eso estoy aquí y muy orgullosa de poder presentaros a mi oncóloga, la doctora Paula Jiménez Lacabe. Ella es médico especialista de tumores digestivos, endocrinos y cerebrales en el Hospital Universitario Central de Asturias. Además, ha escrito 2 libros, Comer para vencer al cáncer, que muchos conoceréis, y Remedios naturales para síntomas habituales, sobre plantas medicinales. Sobre plantas también ha escrito el capítulo de la Sociedad de Oncología y tiene un blog con consejos de alimentación para pacientes con cáncer, que estoy segura que después de esta presentación estará a tope. Pues, bueno, como os decía, yo soy paciente de cáncer colorectal. Como sabéis, este cáncer tiene una predisposición genética muy elevada en pacientes jóvenes, que fue mi caso. Yo lo tuve con 36 años. Y en gente más mayor, pues es por causas ambientales y como puede ser la dieta. En mi caso, el factor genético lo vamos a descartar porque tuve la suerte hace muchos años que me hicieron un estudio genético en Oviedo, en la Facultad de Medicina. Me llamaron para que me presentara como voluntaria. Yo creo que porque revisaron historiales clínicos del hospital y en esa temporada tenía a mis padres, a los 2, en tratamiento. Mi padre con cáncer de próstata y mi madre de mama. Entonces debieron decir, esta es carne de cañón, vamos a hacerle el estudio. Y así que bueno, me pareció genial, me presenté al estudio genético y me dijeron, chica, si algún día en un futuro tienes un cáncer, será por otras causas que no sean genéticas, ambientales. Y toma ya, que al cabo de los años aparecieron esas causas. Y así que, bueno, mis médicos me dijeron claramente que sufría el cáncer por una mala alimentación. Entonces te dicen, mala alimentación, y te quedas como diciendo, pero si yo como bien, ¿no? No estás todo el día comiendo comida basura, te cuidas bastante. Pero claro, luego cuando empiezas a estudiar sobre el tema y sobre todo hablando mucho con Paula, pues te das cuenta que no tienes hábitos muy saludables, ni sobre todo una dieta equilibrada y variada. Entonces, a mí me pilló la salida del libro de Paula una vez que había terminado todo mi proceso, que ya levantaba un poco cabeza y podía centrarme un poco en mejorar mi vida. Y bueno, cogí Comer para vencer el cáncer como si fuera la Biblia. Iba con el libro a todos lados para hacer la lista de la compra, para elaborar los menús y hasta que luego, pues ya poco a poco lo vas adaptando a tu vida y ya pues he mejorado mucho en ese aspecto. Y sobre todo, pues como os digo, que cuando te dicen que tu cáncer es por culpa de una mala alimentación, pues ¿para qué más, no? Y ya voy a hacer otro suspiro porque me queda en blanco. Claro, y todo lo que me explico a mí lo va a contar ahora. Ay, gracias. Bueno, y no voy a seguir porque, como vais a comprobar, le va a faltar tiempo a Paula para contaros todo lo que tiene que contar. Entonces, ella me ha dicho que le interrumpáis cuando queráis durante la ponencia, así todo va a ser más dinámico y ameno. Aparte, si alguno tiene algún tema más personal que consultarle, cuando terminemos ella estará disponible para los que queráis. E incluso, bueno, como van a estar vendiendo libros, ella está en la firma o consultando todo lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ya doy paso a Paula. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento a todos ustedes por el esfuerzo de estar hoy aquí. Eso implica el compromiso de todos los que están en esta sala con la alimentación
transmitirles que es un problema médico y sanitario que los profesionales, sobre todo los oncólogos, no tengamos la preparación suficiente y que muchas veces pues, nuestros pacientes nos demanden una información que no estamos muy cualificados para dar. Yo en mi día a día, cuando comencé a ejercer la oncología, pues buscaba información en mis compañeros, intentaba hacer cursos y era muy difícil. Y yo me preguntaba si cuando un paciente entraba a mi consulta no le interesaba mucho el tratamiento que le iba a dar, ni siquiera a sus familiares. Siempre me preguntaban qué podía comer, qué podía hacer él para participar activamente en la mejora de su enfermedad. Los pacientes, los cuidadores, no podéis muchas veces opinar sobre el tratamiento porque no controláis bien y hay muchas decisiones que no podéis tomar, pero casi todos tenéis una alta motivación por lo que esté en vuestras manos llevarlo a cabo de la mejor manera. Y yo creo, no sé si me equivoco, que muchas veces no encontráis en el profesional la ayuda necesaria para saber hacerlo bien. Así que yo voy a intentar hoy, en los últimos 10 años me he formado lo mejor que he podido, he recibido muchísima formación a través de mis pacientes, les mando que me traigan todo lo que encuentren, todo lo que buscan, a los cuidadores y, bueno, pues gracias a los cursos que he hecho y a toda la información que he recopilado, hace hoy ya 5 años, pues empecé a escribir un libro porque me lo sugirió una editorial. Me encontré con la cuidadora de una paciente, que era la hija de una paciente que era química, experta en nutrición, me corrigió todos los menús, los adecuó, los testamos con muchos pacientes y, bueno, pues he puesto en manos de las personas que lo necesitéis 2 libros y, además, esos 2 libros para mí están repercutiendo mucho en ganar sensación de bienestar, sentirme feliz porque ayudo a los demás, pero no dinero. Todo el dinero que se saca de los libros va donado a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y a otros 2 proyectos contra el cáncer. Creo que un médico, ayudando a sus pacientes, no se debe de enriquecer, debe de seguir contribuyendo a que la oncología mejore. Así que bueno, no tengo ningún mérito, el mérito lo tienen cada paciente que llega a mi consulta y me da esa energía para seguir trabajando, de verdad. Y no os podéis imaginar todas las gratificaciones que recibo cada vez que doy una charla de alimentación, ver cómo la gente pues, se queda contenta o se siente a gusto por lo que hace o por lo que ha aprendido o por lo que va a llevar a su día a día. Y vosotros lo sabréis igual que yo. Es más feliz el que da que el que recibe siempre. Así que voy a intentar daros lo que yo sé a lo largo de esta charla. Espero que pueda hacerlo y que me ponga en la presentación, que yo no la tengo ahí todavía visible. Y, bueno, si no... ¿Sí? A ver si nos Bueno, la ponen. yo ahora, perdona Paula, ahora Sí. entenderéis por qué os digo que estoy muy orgullosa de tener un médico como Paula. Bueno, yo si no empiezo, la tengo en la espalda, pero me da igual porque más o menos me la sé. Os estoy poniendo aquí los dos libros y deciros eso, que mi motivación para escribirlos es que me encontraba con mucha información en Internet repetitiva sin base científica, que todos copiábamos porque era lo que había, y muchos libros que no estaban mal escritos, pero que tenían claramente una finalidad comercial y que jugaban con los sentimientos de los pacientes. Nadie se cura de un cáncer comiendo, nadie. Y es muy fácil que cuando acabes la quimioterapia y estés agotado, alguien te ponga una buena dieta y digas que te curó la dieta, pero ¿y la quimioterapia que te pusieron antes? Entonces no me gusta que la gente comercialice con la salud de nadie. Así que como no me gustaba lo que leía y no me parecía que era bueno, me motivé a escribir estos libros. Y el segundo, me pasó una cosa más curiosa, cuando mis pacientes me preguntaban qué infusión podían tomar o qué planta para un síntoma, yo me leía los mejores libros, pero venían por familias de plantas. Y yo decía, vamos a ver, que quiero algo para los vómitos. Y yo pasaba hojas y hojas hasta que lo encontraba. Entonces he escrito un libro que va por síntomas. Vomito, ¿qué plantas puedo tomar? Estoy ansioso, ¿qué plantas? Reúne el libro de cada tema, de cada problema de salud, plantas, alimentos que lo benefician y lo perjudican y estilos de vida. Y bueno, deciros, con el estudio que tenéis detrás, es el estudio NUPAC, por fin un estudio que apoya lo que yo veo, nos pone casitas, las veis, quesitos. Bueno, pues lo que se preguntaba es a los médicos cuán importante era la nutrición de sus pacientes para la mejora de su enfermedad. Y como veis, los médicos es esto,
para menos del 25% la nutrición era una parte muy importante, los médicos. Sin embargo, cuando preguntabas al paciente, hasta el 73% consideraban que si comía mejor, seguro que mejoraba. Pero mirad a la derecha, los cuidadores. Para el 82% de los cuidadores, lo que más va a determinar que su familiar mejore o vaya bien con la enfermedad es la nutrición. Es decir, hay un desbalance entre lo que los médicos pensamos y lo que los pacientes y familiares sienten. Esto está hecho en el año 2008, es un estudio que se publicó en 2008, se recogieron datos en España, en distintas provincias en 2007 y yo creo que algo está cambiando, que los médicos cada vez nos vamos sensibilizando más. Pero bueno, todavía queda mucho camino por andar. Bueno, esto es lo que voy a intentar transmitiros, pero me podéis parar cuando vosotros decidáis. Vale. Fijaos, al año metemos en nuestro organismo, cada ser humano comiendo bien, no solo los gorditos, cientos de toneladas de alimentos. Es decir, que a día de hoy es difícil argumentar que comer bien, bueno, pues no sea importante. Fijaos toda la comida que metemos como para que eso no sea sano. Pero hay un problema. Hasta hace unos años se decía que había médicos hierbas o antihierbas. Es decir, si yo me preocupaba de que mis pacientes comiesen bien y buscaba lo que se llamaban medicinas alternativas, estaba poniendo en entredicho el tratamiento clásico del cáncer. Hace 3 años en España se aprobó cambiarle el nombre. Yo no quiero ser alternativa, quiero ser integrativa, saber lo más que pueda del tratamiento de mis pacientes para no solo darles quimioterapia, sino saber que pueden llevar mejor esa quimioterapia con pequeños consejos de vida y que pueden estar fuertes para que su sistema inmune se potencie y puedan luchar contra el cáncer. Seguro que a todos ustedes les suena la frase del oncólogo de «las defensas bajan por la quimioterapia, usted no puede hacer nada». Pues no es verdad. Se puede hacer mucho para que nuestro estado de salud, mientras pasamos por un tratamiento, sea mejor. Y, de hecho, hay formas de demostrar esto. Perdonad. Bueno, no se me da muy bien enfocar al ordenador. Bueno, fijaos. ¿Os suena algún cáncer que a día de hoy estemos venciendo gracias a que se come mejor? Uno, que ha bajado mucho su incidencia. ¿Cuál es? Vale, el de colon es un error, porque es el que más ha aumentado. Hoy en día es el más frecuente en España en los dos sexos. En mujeres el de mama, en varones el de próstata, pero en los dos es el de colon. Y es el de colon porque vivimos en una sociedad que yo voy una vez al baño cada día y es estupendo, porque no sabemos definir bien qué es ser estreñido. Si preguntamos a nuestros abuelos, antes se iba al baño 3 veces al día. Comíamos y a las pocas horas se iba al baño, porque se bebían muchos líquidos, se comía más fibra y nos movíamos mucho. Nuestros abuelos no paraban de moverse. Hoy en día vamos una vez al baño y esto es mal de todos, consuelo de tontos. Pues efectivamente, habría que ir mínimo 2 veces. Que las heces estén retenidas en nuestro intestino son tóxicos y pueden generar cáncer de colon. Pero hay un cáncer que estamos venciendo, efectivamente, y es el cáncer de estómago. Ahora la pregunta es ¿por qué lo estamos venciendo? Si os digo que comemos peor y generamos cáncer de colon, ¿qué le pasa al de estómago para estar bajando? Era el más frecuente en España hasta los años 80 y ahora es el 9º en incidencia. ¿Qué hemos metido en nuestras casas? El frigorífico. Gracias a los franceses, que nos han dado muchos problemas con diversas guerras, pero bueno, a día de hoy, gracias a ellos, tenemos los sistemas frigoríficos, la comida se suele conservar fresca, no se contamina por el Helicobacter pylori y no comemos tanta comida en salazón y ahumados. En países asiáticos, la incidencia del cáncer de estómago es muy alto porque siguen comiendo mucha comida en conserva. Es decir, que si a mí me preguntan si me creo que comer bien puede ayudar a vencer el cáncer, yo no tengo que creérmelo, tengo que dar datos y argumentarlo, que es así. Cuando uno busca las causas que generan el cáncer, el tabaco y la alimentación son las más importantes. Por ello, es bueno conocer qué relación hay con alimentos saludables, que lo vamos a ver a continuación, pero seguir argumentando que cánceres tienen mucha causa la mala alimentación con ellos. Los hormonodependientes, el de mama y útero en la mujer, el de próstata en el hombre, por supuesto todos los del tubo digestivo, esófago, estómago, colon.
El de páncreas y el de riñón, sobre todo en personas obesas o diabéticas, es decir, la mayoría. Y en el de pulmón y en el de cabeza y cuello, por ejemplo, que es el tabaco, también si comemos mal, empeoran. Y si una persona fumadora come sano, aunque esté fumando, tiene más probabilidades de tardar en desarrollarlo. De hecho, el Código Europeo de Lucha contra el Cáncer, que nos da 10 consejos, recoge uno que es fundamental. Debemos de consumir todos los días 5 piezas de fruta y verdura al día, que la mayoría ya lo hemos oído, pero decimos siempre lo mismo, vaya rollo. No es tan difícil. Comer 2 o 3 piezas de fruta y 2 guarniciones de verdura en una comida o una cena es algo que parece que no es tan complicado. Con ello, el riesgo de cáncer bajaría hasta un 33% en cada persona. Es decir, si yo a lo largo de mi vida comiese todos los días, sin excepción o con pocas excepciones, mi riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo de colon, de mama, de útero, en mi caso por ser mujer, pero también de páncreas, de estómago, de riñón, bajaría un 33%. Es decir, que tenemos en nuestras manos mejorar. En el libro Comer para vencer al cáncer hay un apartado que cuando Belén y yo, Belén es la coautora, la química, lo desarrollamos, pensamos que podía ser muy interesante, pero la verdad es que lo ha sido mucho más de lo que pensábamos. A mí cada vez que me invitan a un programa de televisión o de radio es para que cuente esto, porque hemos seleccionado un top 10 de alimentos que se basa en la información científica que existe de ellos. Por ejemplo, yo no voy a hablar de las legumbres, que se dice que son muy sanas, y lo son, ni del huevo, por ejemplo, que es un alimento más sano de lo que pensamos, porque no hay los suficientes estudios científicos con información veraz que lo demuestre. Belén, como química, estudió las propiedades químicas que se han aportado de los alimentos y yo busqué artículos oncológicos en cáncer que mostrasen que algún alimento bajase la incidencia. Sumamos los estudios de las dos y los que más peso tenían los seleccionamos. Los alimentos más saludables contra el cáncer tienen 3 propiedades que son muy comunes. Una es que al cocinarlos huelen mal. Otra es que su color es precioso. Y la otra es que tienen un sabor muy característico. Las propiedades químicas saludables de un alimento le dan esas características. Y eso hace que a la cabeza de los alimentos que al cocinarlos huelen mal y que es el alimento más anticáncer tengamos las coles, pero vamos a intentar decir unas cuantas. Las coles de Bruselas, ¿qué más? La coliflor, el brócoli y nos falta una que a veces se nos olvida. El repollo no entraría ahí, la lombarda. Esas son de la misma familia. Son verduras que todos nos suena que son buenas, pero tienen el problema de las flatulencias. En el libro, además de recoger los alimentos que son más saludables, recogemos cómo hay que cocinarlos. Para todos los que cocinéis, acordaos, las verduras siempre hay que cocerlas en agua. A las coles hay que echarlas una rebanada de pan mojada en leche o en vinagre según el tipo de col. Eso coge la acidez que producen en el estómago y disminuye las flatulencias. Una vez cocidas, casi todas las verduras tenemos que aliñarlas con aceite de oliva virgen, porque la mayoría de vitaminas y propiedades químicas solo se absorben si van oleosas, con aceite. El aceite favorece que absorbamos lo potente. Esta forma de cocinarlas hace que reduzcamos su intolerancia. ¿A quién pondríamos en segundo lugar? Son una pareja, 2 alimentos. Son los más sanos para cualquier persona enferma de cualquier enfermedad. Valen contra la demencia, contra los problemas vasculares, el corazón, el reuma. Son los depurativos más potentes que existen. El ajo y la cebolla. Esos deberíamos de consumirlos cada día. Se recomienda media cebolla por persona y 3 dientes de ajo. Sería lo ideal llegar al menos a 1,5. Las propiedades de estos alimentos son muy importantes, pero tenemos el problema, ¿qué les pasa a estas? Que nos dan mal aliento. Una vez que las comamos, hay que masticar hoja de perejil o beber agua con limón, con algo ácido. Desaparece el olor. Pero lo mismo al tocarlas. Si yo me lavo las manos con jabón, los aceites lo fijan, el ajo. Hay que macerar las manos con limón o con un poquito de perejil. Estos alimentos es mejor consumirlos crudos en ensalada. Pero yo, por ejemplo, tengo el problema que el ajo crudo me sienta muy mal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues seguí testando. Me sienta mal, se deja macerando en aceite, ablanda
y la acidez baja. Ese aceite se puede utilizar para aliñar, lo que decíamos, verduras, ensaladas, pero a mí me sigue sentando mal y quizás alguno de ustedes. ¿Qué se hace? Se ablanda en el microondas muy poquito, que quede algo blando y se vuelve a macerar en el aceite durante 5 o 10 minutos. Así, la mayoría de las personas ya lo toleran y se utiliza con cualquier tipo de comida. Eso, además, ayuda a que bajemos la cantidad de sal porque el ajo y la cebolla tienen un sabor muy característico que mejora las carnes y los pescados. Y luego vendrían otros 3 grupos de alimentos que se caracterizan por sus propiedades antioxidantes, que a todos nos suena mucho que se venda esto de lo antioxidante, pero igual no lo dominamos demasiado. Bueno, pues antioxidante quiere decir que esas sustancias liberan el daño que producen en el organismo cualquier reacción, el hacer la digestión, el pasar por una gripe, cualquier estrés, el estar muy nerviosos, genera tóxicos orgánicos. Los antioxidantes los eliminan. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina A? Los de color rojo. ¿Y qué alimentos tenemos de color rojo? El más conocido por estudios y porque se habla de él es el tomate. El consumir 3 tomates al día, que es un poquito mucho, ha demostrado que reduce a aquellos varones con claro riesgo de desarrollar cáncer de próstata el desarrollarlo o lo retrasan. Y el consumir un tomate al día reduce el riesgo de cáncer de próstata en los varones más de un 20%. Es el alimento que más estudios tiene. Pero hay un sinfín de alimentos de coloración rojiza. La calabaza, la zanahoria, la remolacha, el pimiento. Tenemos que saber que son alimentos muy ricos en azúcar. No conviene que hagamos salsa de tomate como algo constante porque se deshidrata y ustedes piensen que en una ensalada nos tomaríamos un tomate, los que estéis acostumbrados a hacer salsas hay que echar muchos. Se concentran y aumenta el azúcar. Para evitarlo, si no lo queremos tomar crudo o no se puede, por ejemplo, la calabaza, comerla cruda es complicado, o algunas personas el pimiento, yo sí que se lo echo a las ensaladas, pero hay personas que les sienta mal, es mejor tomarlo en puré y rebajar el azúcar con cebolla, con ajo, con verduras de hoja verde, pero estos alimentos deberíamos también consumirlos todos los días. Y luego vendrían los alimentos ricos en vitamina C, que ¿cuáles son? La naranja, el que más fibra tiene, que es el que mejor ayuda a ir al baño si nos lo tomamos en ayunas por las mañanas, el kiwi. ¿Qué más tiene vitamina C? El pomelo, muy bien. ¿Y qué más? Fijaos, hay un alimento que alguno de vosotros está diciendo, pero a mí me llama la atención porque en España no conocemos casi nada sus propiedades. Y si entras en Internet, en español, apenas sale. Es el alimento más digestivo que existe, no hay otro. Tomado antes de las comidas, ayuda a que cualquier persona que tiene flatulencias, malas digestiones, produzca una serie de enzimas que genera el páncreas, una serie de saliva que ayuda a mejorar la digestión. Además, tiene las propiedades de que es anticelulitis, porque no deposita las grasas y si una persona está haciendo dieta, las que elimina no se quedan formando estrías, sino que se degradan. Pero es que además a las personas que tienen hambre les sacia porque tiene mucha fibra y a las que tienen poco apetito, como les genera saliva y les genera enzimas para hacer la digestión, mejora. En España se ha empezado a comercializar su bromelina para infecciones, para mejorar el sistema inmune. Y este alimento es la piña. Así que hay que animarse a consumir un poquito más de piña. Es un alimento que no es muy caro y en España tenemos la suerte que nos viene de las islas en muy buenas condiciones. Así que otro alimento que todos los que podáis comer una rodajita antes de la comida del mediodía. Y ricos en vitamina A, los rojos, en vitamina C todos estos. Y luego tenemos un color que es muy característico, perdón, sí. ¿Natural o puede ser de la fruta? No, natural. Todas las frutas, acordaos, el estar expuestas a cambios de temperatura, el cocinarlas o el macerarlas hace que pierda las vitaminas. Vitamina A, C y E se degradan, con lo cual nunca envasadas. Cualquier fruta y verdura para mantener sus vitaminas, la única forma de conservación es congelada. Pero si la descongelamos, hay que descongelarla en la nevera y luego directamente al microondas o a la olla, nunca dejar nada congelando a temperatura ambiente, porque la exposición solar o al calor degrada cualquier tipo de proteína, de vitamina. ¿Vale? Bueno, y otro color muy característico de antioxidantes es el color ¿cuál? Ya vimos el rojo y el naranja o amarillento. ¿Cuál otro?
Bueno, el verde sí, pero no es un color muy llamativo. Otro que es más llamativo. El morado. Las sustancias moradas siempre tienen antioxidantes, por lo tanto es mejor consumir una manzana rojiza moratada que una manzana verde, porque ese color morado le está dando unas propiedades muy importantes. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué es morado? ¿Qué fruta es morada? Las moras, las fresas, la frambuesa, las cerezas, las uvas. Bueno, pues todo tipo de alimentos de esta estirpe son los que mejores propiedades tienen porque además de sus propiedades anticáncer, antioxidante, actúan muy bien sobre la sangre porque tienen salicilato. ¿Qué medicamento tiene salicilato? La aspirina. Actúa sobre los vasos sanguíneos y los potencia. Por lo tanto, todos aquellos que os cansen las piernas, os hinchen, tengáis fenómenos de que os ahogáis, hayáis pasado por un infarto, un problema cerebral o incluso el cáncer a las mujeres os haya hecho hinchar, este tipo de frutas, que además son las más hipocalóricas que existen, apenas tienen calorías, pueden ayudar muchísimo. El coger moras o el tomar fresas es algo que se puede hacer muy bien. Y luego vendría la última vitamina que es muy saludable. Hemos hablado de la A, la C, ahora vendría la E. ¿Sabéis qué alimentos tienen vitamina E? Los oleosos. ¿Y qué es oleoso? El aceite de oliva y los frutos secos. Además, también los cereales, de los cuales el más saludable es la avena, porque la avena protege mucho la piel y el sistema nervioso. Así que con este consumo tendríamos muy cubierto los alimentos con mayores propiedades. Un tomate, una zanahoria o calabaza todos los días, una rodajita de piña, un kiwi o una naranja, o bien tomar agua con limón. El echar aceite de oliva crudo en todas las verduras que tomamos o en los platos que cocinemos. El tomarse las 4 nueces por la noche o desayunar con cereales nos puede dar grandes propiedades para depurar el organismo. Y luego vendría un grupo de alimentos que son muy desconocidos en España, que cuando yo los incluí en este top 10 lo hice porque llevaba años que me habían pedido desde Asia, mi sociedad, la Sociedad Española de Oncología, que valorásemos varios estudios asiáticos para ver si realmente reunían las propiedades suficientes como para recomendarlo. Pero si no, sinceramente yo no los hubiese encontrado porque no están muy disponibles. Ahora ya empieza a verlos, en los últimos 4 años han hecho un boom, pero antes no. Son unos alimentos que se pueden considerar casi verduras que están en el bosque y que son, junto con estas frutas rojizas, otros que no tienen calorías, son todo fibra y agua. ¿De qué estoy hablando? De las setas, shiitake, maitake, potencian mucho el sistema inmune y hay ensayos clínicos, estudios que demuestran que mientras está pasando un cáncer, las personas que los consumen a diario pueden mejorar la lucha contra el cáncer y aunque su beneficio es muy pequeño, existe. ¿Cuánto aportan? Un 1, un 2%, pero ya es algo. El problema es que las dosis que indican en los estudios no se pueden casi consumir en setas porque, bueno, pues no podríamos, es casi 1 kilo en cada comida. Yo las consumo a diario secas. Secas se pueden echar en sopas, en puré, en infusiones y al secarlas mantienen el extracto y sus propiedades. También cualquier otro tipo de seta y champiñón tiene propiedades inmunes, pero no tan potentes como las setas asiáticas. Sí. Las comercializan en cápsulas. Yo os voy a decir que en general, cuando nosotros tomamos un alimento para prevenir algo, es muy bueno que lo hagamos a diario, porque si yo me lo tomo un día no va a valer para nada. Por lo tanto, una dieta no es algo que yo haga hoy. Una dieta empieza y no acaba nunca. En comprimidos, cuando ya tienes el problema, siempre es mucho más fuerte, más potente. Lo que pasa es que es mucho más saludable comer comida por la capacidad de masticar, de sentir, de disfrutar. Entonces, yo pienso que mientras está pasando el cáncer, se puede tomar en comprimidos durante el tratamiento, pero en los periodos de descanso o si lo acabamos, es mejor dejar los comprimidos y pasar a consumirlo de otra manera. Porque el llenarnos de pastillas a veces es sencillo, pero es mucho más bonito. Y de hecho, por ejemplo, con el tomate se hicieron estudios, por ejemplo, las setas en pastillas se vende su principio activo y se sabe que son eficaces porque están testadas. Pero la mayoría de alimentos, cuando tú ensayas tomate va muy bien, coges el principio activo del tomate, se ensayó y no valía para reducir el riesgo de cáncer y además aumentaba el de cáncer de pulmón. Se estudió por qué era y se vio por qué
aunque una de las sustancias del tomate sea lo que los químicos ven potente, es el tomate en conjunto y otras sustancias las que globalmente al entrar en el organismo logran ese beneficio. Y de hecho, como os decía antes, yo si me tomo un tomate y no le echo aceite por encima, un tomate crudo no lo voy a absorber, con lo cual no va a hacer nada. Entonces, todo esto es tan complicado porque a nivel celular no es me tomo algo y actúa. Hay una serie de cascadas en las cuales es muy importante saber hacerlo bien. Por eso os digo que eso de que en Internet salga, me tomo un tomate al día y me curo, pero no se explica, el tomate tiene que ser macedado, es difícil. Entonces, comprimidos de productos saludables, cuando se está en pleno brote de algo grave y serio, como pueda ser pues, el linfedema que aparece en la mama o en el caso de las setas están en tratamiento, sí, pero cuanto menos tiempo mejor y en la fase de recuperación mejor el alimento. Lo más recomendable es que todos los alimentos los hagamos lo que se dice al dente, muy poquito hechos, cocidos lo menos posible, que nos gusten, que los podamos comer. Es la mejor forma. Y cuanto menos agua se les eche, mejor. Y el agua de cocción siempre se debe de consumir. Es decir, hacemos unas verduras y ese agua podemos mejorarla como queramos y beberlo para hidratarnos porque están todas las sales minerales, se han ido a ese caldo. Sí. Bueno, claro, a ver, yo os voy a decir con ese tema que con todo lo que hablemos siempre hay que ser muy equilibrados y muy prudentes. Es mejor que no nos pasemos a los extremos de nada, porque si no, no vivimos. Es decir, las verduras, en España, por ejemplo, fijaos, algo tan sencillo como... ¿Hay alguno de ustedes que haya notado alguna vez a lo largo de su vida que le tiemblan los labios, le tiembla el ojo, le tiemblan las manos, los pies? En España es muy común. No le echamos magnesio a nuestros suelos cuando cultivamos. No me preguntéis por qué, porque he intentado enterarme y no lo sé. Pero somos el único país del mundo. Nuestras verduras apenas tienen magnesio. Y cuando la gente nos dice, te falta potasio, tómate plátanos, no funciona. El magnesio es muy importante para el cerebro y para los espasmos nerviosos. Bueno, pues eso no lo sabe nadie y nos quedamos tranquilos. Ahora, que se echan herbicidas, que no sé qué, empezamos... Bueno, está claro que la comida ecológica, cultivada en medios tradicionales, es lo más saludable. La carne que compramos muchas veces la echamos en la sartén y empieza a soltar agua. Eso quiere decir que está hormonada. Mientras que si yo como carne ecológica es pura fibra y pura carne de verdad. Entonces, aunque reúne unas condiciones, unas propiedades porque ha pasado por una regulación del Ministerio, probablemente muchos alimentos estemos en el límite. Es decir, que es para tener cierto respeto. Pero en principio, si las verduras las lavamos bien, incluso si las echamos en un barreño con un chorrito, una cucharadita de lejía, se suele quedar bien. Y a día de hoy no hay nada que nos demuestre que eso esté generando cáncer o otras enfermedades. Pero es posible que con los años veamos que cada vez consumimos alimentos con más productos químicos que, por una parte, yo digo que comáis verduras para antioxidar y luego lleva unos herbicidas que al revés nos oxidan. Es decir, que probablemente los alimentos que consumamos no estén en las mejores condiciones y hay que buscar unas condiciones mínimas de seguridad. Algo tan sencillo como comprar productos españoles nos va a garantizar que no se le hayan echado una serie de sustancias que es obligado cuando el alimento se exporta. Para que llegue a España en buenas condiciones, sin plagas de los países originales, las frutas que consumimos de Latinoamérica o de África suelen venir con más productos químicos. Y ya os digo, ojalá que consigamos, como en los países nórdicos, que la comida ecológica sea lo más frecuente en los supermercados y tenga un coste asumible. A día de hoy es comida relativamente cara como para que no esté accesible para todo el mundo. Claro, de todas maneras, mirad, hay mucha gente que se escuda en es que es más barato la comida menos natural. No penséis en ello. Por ejemplo, una de las frutas más saludables que existe es la manzana y la naranja. España es el país que tiene el coste más barato de estas dos frutas y somos el país de Europa que menos las consume, lo cual es increíble,
Vale, nuestras manzanas y nuestras naranjas se consumen mucho más en cualquier país europeo que por nosotros. Eso no tiene sentido. Y ya digo que no son tan caras este tipo de frutas. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio y lograr hacerlo. Mirad, el octavo grupo de alimentos serían los pescados azules, que tienen omega 3, que son muy saludables, pero, ojo, no se deben de cocinar con aceite porque ellos son muy ricos en aceite. Hay mucha gente que dice que le sienta mal el salmón, porque ponen el salmón en la sartén con aceite. El salmón es todo aceite. Hay que meterlo al horno, rehogarlo con limón, que hace, como decíamos antes, la vitamina C y las vitaminas se absorben mejor con aceite. Pues al revés, el aceite, que es el salmón, se absorbe mejor aliñado con agua y limón en el horno. Y si lo queremos poner en la sartén, lo mismo. En la sartén, con su propia salsa, se puede cocinar. Y luego vendrían otro tipo de alimentos que también cada vez denostamos más en nuestro país porque tomamos... Sí. Recuerdo un documental que salió en televisión española que era sobre el pescado tóxico, le llamaban. Y en concreto era dos pescados, pero Sí. el que más me acuerdo era El bonito es uno de ellos y el salmón es otro. Se considera que el consumo de más de 4 rodajas, que equivaldría a casi 1 kilo de salmón al día, podría tener dificultades para que España se abasteciese y lo que eso conllevaría es que se introdujeran ciertos tóxicos. Ese tipo de tóxicos desaparecen si lo lavamos en agua caliente, es lo más seguro, porque con el calor se degradan los tóxicos, incluso el anisaki, que es un tóxico de este tipo de alimentos, pero la forma más segura es lo que os decía antes, que el salmón, el bonito y el pescado azul más pequeño lo consumamos español, porque esas sustancias químicas que se han estudiado en los productos españoles no se encuentra y se encuentra sobre todo en los que importamos de los otros países. Por lo tanto, lo que os decía. Los blancos no tendrían. Sí, escucha, lo conozco muy bien ese estudio porque Belén, que es la coautora del libro, ha participado en ese estudio porque trabaja para el CNIO. Entonces, lo ha estudiado muy bien y es unas sustancias químicas que llevan mercurio, que se miró a ver si estaban en condiciones lo suficientemente altas como para conllevar riesgo y se dan los pescados azules sobre todo para que cuando llevan unos días, los que conozcáis mucho los pescados, este tipo de sustancias como llevan un aceite quedan con un olor a rancio. Es como los que hacéis mantequilla en casa, les queda un olor a rancio a temperatura ambiente. Entonces se les echa unas sustancias que son tóxicas y los estudios en España han concluido que las cantidades con un consumo diario suficiente se eliminan bien por el organismo y que las concentraciones en productos españoles, sobre todo eso, que no estén cultivados de forma artificial, son muy bajas en piscifactorías o de algunos países, que no son todos, no vienen en las mejores condiciones. Otro tipo de alimentos que cada vez, como os decía antes, consumimos menos porque han entrado en bastante controversia, sería el pan, porque se corrió la moda de que engordaba. El pan es un alimento muy hipocalórico, el problema es con qué lo tomamos o qué tipo de pan consumimos y deberíamos de tomarlos en casi todas las comidas. Es un alimento que tiene mucha fibra, ayuda muy bien a hacer las digestiones y no solo controla el ritmo intestinal, sino que es un alimento que con todo tipo de problemas digestivos los mejora. Pues el que tiene diarrea se la controla, el que tiene estreñimiento lo controla, depura muy bien, igual que ocurre con el yogur. El yogur, ahora les atiendo las preguntas, dejadme que acabe de decirlo y les consulto también. El yogur es un alimento muy, muy saludable porque mejora las bacterias sanas que tenemos en el colon y probablemente sea uno de los alimentos que más propiedades tiene. Los yogures más naturales, los de tarrina de toda la vida de revolver, el kéfir, pues son los más sanos. El problema de la leche, que seguro que es una pregunta que si sigo hablando me van a hacer, es más controvertido. Ahora hay mucha moda de que consumir leche no es sano, que el famoso tema de que somos el único animal que después de la lactancia seguimos tomando leche y hay que tener mucho cuidado con los comentarios. Lo que os decía antes, no hay que hacer demagogia de la leche, ni hacer de los alimentos una cultura ni una religión, hay que ser prudentes. Entonces, yo os digo, yo no tomo leche. No me gusta mucho y como sé que el yogur es tan sano no me da para tomar los dos, con lo cual es verdad que desayuno con yogur y por la noche tomo yogur, pero no es un alimento que sea insano la leche, el problema es cómo tomarlo.
Las dietas alcalinas, que los que hayáis profundizado en estos temas os sonarán, se consiguen con alimentos ácidos. Una dieta alcalina hace que dentro del organismo no tengamos reacciones tóxicas con los alimentos, que cuando comamos la digestión no produce muchas toxinas. Eso lo hacen las dietas alcalinas. Alcalino es todo alimento ácido porque al entrar en el organismo se vuelve alcalino, con lo cual, como os decía antes, si empezamos el desayuno con un zumo de naranja o la comida con una rodaja de piña, estaremos haciendo una dieta ácida que al entrar al organismo se hace alcalina. Las verduras también logran que la dieta sea alcalina, por eso un poquito de verdura o de fibra en cada comida es bueno. La leche es alcalina fuera del organismo, pero si la tomamos en las comidas, y hoy en día hay mucha costumbre de hacerle eso a nuestros niños, que coman y cenen con leche, al entrar al organismo la leche genera muchas veces acidez y estamos modificando el tipo de dieta. Por lo tanto, no es insana la leche, es insano el modo en que la tomemos. La leche deberíamos de tomar no más de 3 vasos al día y preferiblemente en el desayuno, con café o con colacao, con lo que lo tomemos, y en la merienda siempre con algo de pan o de cereales, pero no en comida y cena. Muchas personas mayores, como no comen, pues viven comiendo mucha leche, leche y pan me como. Eso no es muy bueno porque constantemente están produciendo acidez orgánica. Entonces, la leche no es un alimento que no sea saludable, es que hay que tomarlo mejor solo o con lo que se llaman hidratos de carbono de liberación lenta. No más de 3 vasos al día y, si es posible, combinarlo con queso fresco, con yogures naturales. Perdone, que le interrumpí, dígame. Sí. Lo que le decía, es el yogur orgánico. Kéfir es un hongo natural, se le echa leche y él mismo hace que forme el yogur y es un yogur muy natural. Hay que tener mucho cuidado con los yogures que se hacen en casa por no dejarlos demasiado tiempo a condiciones ambientales, porque como el yogur es tan saludable, no somos los únicos que lo queremos comer. Hay ciertas bacterias y ciertos microorganismos que podrían entrar en el yogur. Es bueno hacerlo, si lo hacemos el kéfir, tenerlo a una temperatura fresquita y consumirlo muy rápidamente. Y luego ahora voy a hacerles yo la pregunta, ya que se están animando. A ver, hay 3 tipos de leches o de productos lácteos: enteros, desnatados y semidesnatados. Nos vamos a mojar. ¿Quién cree que es mejor consumirlo entero? La leche entera tiene todas las propiedades, sale de la vaca y tiene todo. Probablemente tenga un poquito de grasa, pero bueno, la grasa hemos dicho que en cierta medida no es mala. ¿Cuántos de ustedes creen que la leche entera es la mejor? A ver, que levanten la mano. Bueno, vamos a decir en sano, luego si engorda lo discutimos. Vale, bueno. Es la primera vez que hay gente que me dice esto, porque como hay tanta cultura de lo superdesnatado, a la gente le cuesta mojarse. A ver, ¿y ahora cuántos de ustedes creen que lo mejor es desnatado? Se lo voy a argumentar. Cuando desnatamos un alimento, le quitamos la grasa. Al quitarle la grasa, baja la cantidad, entraría más leche y lo saludable, que es el calcio y otras propiedades, entrarían más, con lo cual parece que podría ser más saludable. ¿Cuántos creen que es el desnatado? Bueno, ¿y el semidesnatado? Ni fu ni fa y sabe bien. Bueno, a ver, fijaos, esto es quizás lo más importante que quiero que os llevéis. Os he dicho antes, y ya varias veces, que como no le demos aceite, las vitaminas no se absorben. Quien tome productos desnatados no está tomando ¿qué vitamina? D. La vitamina D no la vamos a absorber. Si yo me tomo leche desnatada, no estoy tomando vitamina D. Somos uno de los países que más tiene que las mujeres le duelen los huesos porque ¿qué tienen? Osteoporosis. Apenas se toma leche y se toma desnatada. Por eso la leche desnatada viene enriquecida en vitamina D y calcio. Y a veces preguntamos, ¿esto de que enriquezcan tanto los productos y los alteren? No se debe de tomar leche desnatada y si se toma enriquecida en vitamina D y calcio. Total, que ¿cuál es mi recomendación? Que la tomen semi. La semidesnatada quita un poquito de grasa, entra más leche y como lleva algo de grasa hace que se absorban las vitaminas. Y lo que les decía antes, siempre ser equilibrado, ni entero ni desnatado. Lo mejor es ir por el camino del medio. Pero háganme caso, por Dios, que si no vamos a tener los médicos una cantidad de osteoporosis en los próximos años alta. ¿El qué?
La leche de otros tipos, leche de soja, de avena, de almendras, son también muy saludables y tienen aporte de vitamina D y de calcio. Pero esas personas que no toleran la leche, yo les recomiendo que para que puedan tomar lácteos puros, que son los que más calcio y vitamina D tienen, tomen yogur, porque el yogur lo pueden tomar las personas intolerantes a la lactosa, sí, porque no tiene lactosa el yogur. No, el yogur normal, el kéfir no tienen lactosa. La lactosa la tiene la leche. Sí. ¿Qué opinas de la leche de avena, la leche de arroz, del tipo de derivado? Es lo que os acabo de decir. Lo acabo de comentar, sí, nada. La leche... Espera, de uno en uno. Vamos a ver. La leche de avena es la mejor de todas. La que mejor se tolera es la leche de arroz, pero es más dulce. O sea, que una persona que sea indigesta absolutamente a las leches, la de arroz. La más saludable es la de avena, porque os decía antes que los cereales son muy sanos y el de avena es el mejor. Sobre todo para el envejecimiento de la piel y del tejido nervioso. Yo es la que tomo, por ejemplo, cuando tomo algo de leche. La de avena, muy sana. La de arroz, muy digestiva. La de soja, mucha prudencia. Hay tanta fama con la soja que para producir tanta de repente se está produciendo soja en unas condiciones no muy adecuadas. Cada vez son más tiendas las que tienen acceso a la soja y a mí la soja hoy en día es un producto que o lo miráis muy bien con lupa o cuidado. Y además la soja, los estudios en cánceres hormonodependientes son muy contradictorios y es mejor ser muy prudentes con ella. A ver, perdonad, que me ibas a hacer otra pregunta. Sí. Aquí. Sí, yo quería preguntar sobre la fruta. ¿Cuándo mejor tomarla? ¿Sola por la tarde, después de comer? ¿Se toma la piel? Os he comentado antes que es mucho mejor consumirla antes de las comidas, sobre todo la piña. Bueno, yo os estoy hablando de mí para que veáis que lo que digo lo tengo interiorizado. El tomarla después de la comida no pasa nada. Lo que pasa es que es verdad que como tiene fibra y azúcares, pues es más indigesta al final, pero no pasaría nada por consumirla al final, excepto la que lleva vitamina C, es decir, la naranja debería ir antes del desayuno y la piña antes de la comida. El resto, la manzana, el melón, la sandía, los melocotones, todo esto daría más o menos igual. Ahora, siempre un poquito más saludable en ayunas solo, bien antes de las comidas o bien a media tarde. ¿Con la piel? Con la piel, sí. En la piel están todas las propiedades, lavándola bien, pero siempre la piel, que es donde lleva sobre todo la fibra. A ver, los panes, la mayoría de cereales son muy parecidos. La cebada y el centeno son los que más fibra tienen, pero por su consumo la mayoría de los otros podrían estar bien. Bueno, el top 10 de los alimentos sería el aceite de oliva, pero os voy a hacer otra pregunta. Siempre se habla de los aceites vegetales. Acordaos, el de palma y qué otro no son muy saludables. El de palma y el de coco se utilizan para hacer la bollería industrial. Cuando se tuestan, dan esa capa que tiene ese sabor tan agradable y que nos hace que cada vez que comamos un pastel comamos el segundo. Esos son tóxicos, pero ya no solo la bollería industrial, sino el propio aceite. Con lo cual, cuidado, cuando compremos las latas de bonito, que el bonito es muy bueno, vengan en aceite vegetal y nos quedemos felices. Si vienen en aceite de oliva o de girasol, lo pondrán, porque eso vende. Si nos dicen en aceite vegetal, suele ser el de palma y hay que tener mucho cuidado con no tomarse ese aceite. Si vamos a consumir el aceite en el que maceramos sobre todo los pescados que compramos, que sea aceite de oliva. Y ahora otra pregunta. ¿Cuántos creen que el de oliva y el de girasol son exactamente iguales en propiedades? Y no lo estoy diciendo en la mejor tierra, pero fijaos, el de oliva es el aceite más resistente que existe, no hay otro igual, con lo cual cuando lo cocinamos es el único que mantiene todas sus propiedades, a no ser que lo recalentemos. Con lo cual, cuando nosotros cocinemos no deberíamos utilizar más que el de oliva. Pero el aceite de girasol en crudo, las propiedades son muy similares, muy similares. Para aliñar se puede utilizar el aceite de girasol. Para cocinar jamás deberíamos de utilizarlo porque solo con la exposición al calor se degrada y pierde sus propiedades. Bueno, os estoy repasando los alimentos. A ver, y en el libro, bueno, pues hemos resumido, Belén y yo, en un refrán cada cosa que hemos considerado importante. Entonces, para recordar el top 10 hay que seguir la siguiente asociación. Coles, lo primero es, ajo y cebolla van después,
Tomate y naranja se siguen de verde ensalada. Y si al bosque me voy, encuentro fresas, moras y champiñón. Para acabar, pescado azul, yogur y pan con aceite de alternar. La mayoría hay que consumirlos cada día. Y, por ejemplo, las coles bastaría 2 veces a la semana. Acordaos que faltan las legumbres, que son muy sanas, comer lentejas, garbanzos y alubias, pero como no encontramos los suficientes estudios, no las pudimos sumar. Y el huevo es otro alimento que consumimos en España cocido, en tortilla, menos de lo que deberíamos, y sobre todo cuando una persona está pasando un cáncer, tiene las mejores proteínas para recuperar la fortaleza, y ese agotamiento que tenemos ayudaría mucho. Igual que la avena, que sería otro alimento, como os estaba diciendo, que ayuda mucho a potenciar. Aquí tenéis otra serie de alimentos que son bastante saludables y que se habla de ellos en los últimos años, como son la cúrcuma. La cúrcuma, de todo esto, ¿cuál es? El amarillo. Lo utilizan los asiáticos para dar color a los alimentos. No sabe muy bien, pero es el alimento que más estudios tiene en los últimos 3 años mostrando propiedades anticáncer. Y también las semillas de lino o las semillas de sésamo, y todos los productos germinados. Es mejor consumir el trigo germinado, la avena germinada, la soja germinada. Los alimentos germinados tienen en esos tallos muchas propiedades. Y en países nórdicos, yo tengo un hermano que vive en Finlandia, te venden todas las verduras en su maceta. La lechuga viene en la maceta, los puerros vienen en la maceta, todo, porque está en las mejores condiciones físicas, y lo mismo los productos germinados. Es mucho mejor consumir la soja germinada que la soja envasada. Y a todo esto hay que añadir el agua. Fijaos, el agua es el alimento, lo vamos a meter como alimento, probablemente más saludable en sociedades como la nuestra, que tendemos a tener sobrepeso. Solo por cada litro de agua que bebamos, estamos consumiendo casi 300 calorías, porque el agua entra en el organismo y ayuda a depurar los tóxicos, y eso consume. Habría que beber 6 vasos de agua al día, aparte de lo que bebamos de otras cosas. Toda persona que beba menos de 6 vasos de agua al día, que es 1,5 litros, está acumulando muchos tóxicos orgánicos, y solo por eso su riesgo de enfermar está aumentando. A esto hay que añadirle el deporte, y el deporte no es que me vaya a correr todos los días o me vaya al gimnasio y al volver estoy agotado y me como los dulces. El deporte es subir al 3er piso en escalera, moverme por la ciudad andando, es decir, cambiar nuestra cultura de vida. Fijaos, yo trabajaba en un hospital que me quedaba al lado de mi casa, y ahora trabajo en un hospital que está a las afueras, a 6 kilómetros. Pues cuando empecé a ir al hospital casi me moría porque iba caminando, y ahora, después de un año, esa hora la dedico a ir escuchando cultura, me pongo un vídeo de cultura y me intento hacer una persona que sepa un poquito más. En la hora que voy a mi trabajo, cuando llego me ducho y me siento fuerte, y cuando acabo medio muerta a las 6 o las 7 de la tarde, pues vuelvo a mi casa caminando y llego un poquito cansada, pero es verdad que hacer deporte te genera, se dice, endorfinas, y yo os prometo que es verdad, y yo creo que todos los que hagáis un poquito de deporte, que nadéis, que hagáis baile en casa, un poquito de gimnasia, al final eso da una serie de fortaleza a la persona, que quizás cuando empieza a hacerlo le da pereza, pero que con los días va notando que eso en su vida es importante. Os recomiendo que intentéis lo que os digo, cambiar vuestro chip, es decir, no tiene sentido ir al gimnasio y luego coger el coche para ir al supermercado, eso no es muy bueno. Es mejor integrar en lo que tengamos que hacer cada día el hacer deporte. El mejor deporte es la natación, porque el agua está en contacto el cuerpo está en contacto con el agua, y eso mejora. Cuando se está superando un cáncer, los tratamientos debilitan mucho la piel y es más fácil coger hongos, infecciones. Por lo tanto, en pleno tratamiento no es lo más recomendado, pero fuera de esa situación, la natación. Y el segundo deporte más importante es cualquier tipo de gimnasia, el baile, el tai chi, el pilates. Son los mejores ejercicios porque tu cuerpo entra en equilibrio con las posturas y mejoras toda la musculatura. También la caminata un poquito rápida, y el golf es otro deporte que por la concentración que exige y porque obliga a caminar serían muy saludables. Los deportes explosivos en personas en pleno cáncer son menos recomendables y hay menos evidencia de ellos porque requieren un esfuerzo muy alto en un momento y es fácil que nos generen agujetas, problemas respiratorios, pero habría que hacer al menos 30 minutos de deporte al día
porque va a mejorar todo, las digestiones, todo. Y luego os voy a poner un poquito así de forma rápida, y nada, os voy a robar pocos minutos para que me preguntéis si queréis. Mirad, para pacientes con cáncer, pero también para cualquier persona sana, los batidos es el mejor alimento. Un batido hecho con yogur, con frutas como pueda ser la pera, la manzana, las fresas, son bastante recomendables. A estos batidos se le pueden echar unas galletas o unos frutos secos para mejorar el aporte. Y la planta medicinal más saludable para pacientes con cáncer es el roíbos. Es como el té rojo sin teína. Al infundirlo tiene un color morado muy, muy fuerte. Ese color morado hemos dicho que ¿qué propiedad tiene? Que es antioxidante. El roíbos en otras culturas y hace unos años se consumía por ser la planta de la felicidad. Mejora el estado de ánimo, quita la apetencia por los dulces porque relaja a la persona, y esas personas que tenemos tanta costumbre de me pongo nervioso y tengo que comer chocolate o tengo... Bueno, pues eso te relaja los nervios, te da un poquito de autoestima y mejora la fortaleza. Tiene muchas propiedades antioxidantes y también lucha contra el cáncer, mejora el sistema inmune y la piel. Es decir, que el roíbos debería de ser, bueno, pues a mí cuando hablo de plantas medicinales y al final me dicen cuál tomo yo o cuál pondría la estrella, claramente el roíbos. Hay que saber comprarlo bien, y el roíbos es una planta que al infundirla queda morada. Si la infundimos y nos queda con un rojo muy pálido, probablemente hayan mezclado con hierba ese sobre o esa planta. La hierba es verde, el roíbos es morado, cuando los mezclamos se queda un rojo pálido, con lo cual cuando yo compro roíbos y me coge ese color, lo llevo a analizar y efectivamente se confirma que me están vendiendo algo que está adulterado, y no es raro que esto ocurra. Es, como os digo, la planta medicinal más saludable. Voy a deciros a grandes rasgos las mejores formas de controlar ciertos problemas. Las náuseas, los vómitos se alivian tomando antes de las comidas algo fresquito, por ejemplo, el helado cremoso. Y hacer las comidas que no tengan grumos, que tengan una temperatura homogénea, pues tomando queso fresco, flan, porque si yo tengo náuseas y me tomo algo rugoso, seco, salado, me va a aumentar las náuseas. Para aquellos que tengáis problemas de diarrea por la quimioterapia, es importante conocer que no solo tengo que tomar arroz y patata, que es lo que me dice todo el mundo. La fibra soluble, la fibra, forma como una pelota en nuestro intestino y hace que la digestión vaya más despacito. ¿Qué fibra es soluble? La manzana rallada, la zanahoria rallada, todas las verduras que no son de hoja verde, el calabacín, la berenjena, y las legumbres y las verduras de hoja verde se pueden consumir en puré y pasarlas por el pasapuré para quitarles la piel, que es lo que se digiere tan mal cuando se tiene diarrea. Cuando tenemos diarrea debemos de eliminar la leche porque se tolera muy mal y tomar más cantidad de yogures. Y para el estreñimiento, que como os decía antes es el mal de nuestra sociedad y deberíamos de todos intentar controlarlo, hay algo que es maravilloso, que es la zaragotona. La zaragotona, que la tenéis ahí dibujado el nombre, se puede escribir zaragotona, que es el nombre más comercial, o zaragatona, que es el nombre del principio activo. Es una planta que viene de las más indicadas para este tipo de problemas. Varias de su familia se comercializan como fármacos laxantes, como es el plantagobata, y al consumirla en infusión da una sustancia aceitosa que hace que las heces se lubrifiquen, y las personas que tienen mucho problema, que hacen heces muy pequeñitas y que les cuesta, que tienen hemorroides, lubrifica las paredes del intestino y las heces salen de forma muy natural. Es una planta que la descubrí gracias a un paciente y ahora mismo tengo la suerte de que mis pacientes ninguno tiene estreñimiento, de verdad. Es una planta muy, muy eficaz. No cura un estreñimiento brutal, pero como lubrifica las paredes, pues hace que los restos de alimento, las heces, salgan más fácilmente. Otro gran truco para el estreñimiento es el agua. Cuanto más agua bebamos, menos estreñido vamos a estar. Y, por supuesto, la fibra y el ejercicio. A ver, yo en Oviedo se venden varias herbolisterías y ya en farmacias también. Y yo, por ejemplo, como la consumo, bueno, eso sí,
en algunas herbolisterías, cuando ven que se compra bastante, en Oviedo yo tengo varias herbolisterías que han mezclado roibos con zaragotona, los dos saben muy bien y tienen un olor muy agradable y bueno, pues serían dos plantas a consumir. Pero una herbolistería la encuentra fácil, la zaragotona, no es algo difícil, quiero decir que podéis preguntar y es fácil que la mayoría ya la tenga. Se puede tomar en infusión y también lo venden en extractos oleosos. En infusión sabe bien y tiene buen olor. Sí. ¿El qué? Perfecto. Esa sería la otra sustancia que es muy útil para esto, el carbonato de magnesio. Y además, como os decía antes, los médicos tenemos miedo a recomendarlo y no se considera un fármaco, se considera como algo natural. El carbonato de magnesio, si se absorbiese un poquito del magnesio al organismo, incluso iba a ser sano porque os decía que somos un país con poco magnesio. El carbonato de magnesio es muy eficaz para el estreñimiento y es muy saludable. Otro tipo de laxantes que tomamos lo que hacen es producir gases, hacen espasmos intestinales y acaban dejándonos muy dañado y muy agotado el intestino. Yo lo situaría por ese orden, la zaragotona como muy eficaz, el carbonato de magnesio y a continuación todos los laxantes que son oleosos, el odernal, la parafina, que hacen algo parecido a la zaragotona, ser como aceites. Y mirad, os voy a poner así como resumen las plantas medicinales que considero más útiles. ¿Sabéis cuál es esta? Esta es la estrella que conseguí yo cuando empecé a estudiar esto y la que más me ha gustado conocer por su caracterización. ¿Sí? ¿Y por qué la conocéis tanto? Sí, bueno, mirad, la caléndula se la llama la flor de la belleza. En las películas romanas vemos a los romanos vestidos de blanco y las mujeres la suelen adornar con una flor amarilla o naranja. Es la flor de la belleza porque quita el envejecimiento de la piel y da luminosidad a la piel, las cremas de caléndula. Pero mi gran sorpresa con ella no fue por esto, fue porque tenemos muchas quimios que destrozan la piel literalmente. Salen heridas, la piel se pone roja, descama. Echando crema de caléndula, igual que para las arrugas es tan maravillosa, tiene una capacidad de regenerar la piel. Cuando me vienen los pacientes llenos de heriditas, de cicatrices, me hace mucha ilusión el darles muestras de la que yo tengo, que me he cogido en la consulta y probarla y ver cómo en segundos la persona nota alivio de la piel. Es una crema maravillosa y se vende, hay una marca comercial que quizás es la más, pero bueno, se pueden hacer preparados de farmacia, es Veleda. La marca Veleda, que igual les suena, tiene Veleda de caléndula en forma de gel y es una, bueno, pues una planta maravillosa para esto. Las plantas contra la ansiedad, el insomnio y el estrés. La valeriana todos la conocemos, pero no conocemos quizás tanto que la lavanda, que tanto la podemos utilizar para tener la casa con mejor olor, si utilizamos extractos de lavanda y se lo echamos a la ropa de cama, al pijama, a la bata, a las toallas, solo por la noche el acostarnos en la cama y que la almohada huela a lavanda genera una sensación de bienestar que no es maravilloso, no es que me tumbe y se me quite el insomnio, pero sí que tiene propiedades relajantes y es muy agradable. Y para lo que más se usa la lavanda sí es para los niños. Todos los que tengáis hijos o nietos que sean un poco nerviosos, que se irritan al acostarse, pues el utilizar en su cama un poquito de ambientador de lavanda va muy bien. Las infusiones que llevan lavanda, melisa, pasiflora van fenomenal. Para la debilidad y el agotamiento, la alfalfa es la gran desconocida. Pensad que los animales consumen alfalfa y les vale para todo, se ponen fuertes, corren. Bueno, pues la alfalfa es el alimento o la planta medicinal más rica en un mineral, que es el calcio. Para las personas con osteoporosis, la alfalfa va muy bien. Y la avena, como os había dicho antes. Yo creo que con esto será con lo que acabe. Deciros estas otras que también son muy necesarias. ¿Cuál es la planta que más os suena para las malas digestiones? Que se la damos a todo el mundo. Tengo mala digestión y me tomo manzanilla. Pero fijaos, la manzanilla no es la mejor para las digestiones, pero es de las pocas que tiene la propiedad que previene las náuseas y los vómitos. Es decir, si tengo una mala digestión y estoy muy revuelto, la manzanilla suele ir bien. Pero para los gases, para la hinchazón, para las malas digestiones, los anisinos de nuestros abuelos, el anís verde es lo mejor y también la menta. Y si lo que tenemos es dolor abdominal, dolor de tripa, me duele mucho, es la tila, porque la tila es un calmante. La tila se utiliza para el dolor de cabeza, para cualquier dolor. Así que, ojo, si me duele el vientre después de una comida, tila.
Si estoy revuelto, manzanilla. Y si lo que hago es hinchar, mejor el anís verde. Y yo creo... Ay, mirad, estas son otro tipo de hierbas que igual os pueden ser útiles, sobre todo para las mujeres que por los tratamientos del cáncer hayáis hinchado o, lo que os decía antes, el brazo. El perejil es el gran desconocido. El utilizar para aliñar las comidas perejil tiene un efecto que... ¿El perejil qué nos da? ¿Qué otro mineral muy necesario nos da el perejil? Hierro. Es el alimento más rico en hierro, uno de los más. Y además ayuda muchísimo a eliminar líquidos. Por lo tanto, os recomiendo que aliñéis con perejil casi todas las comidas que hagáis. Y luego la cola de caballo, el diente de león o la ortiga. La ortiga se corta y a los 2 minutos ya no hace daño a las manos. En infusión va muy bien para eliminar ese exceso de líquidos. Y el comer alimentos que sean ricos en potasio. Por ejemplo, el melón, la sandía, la berenjena son los alimentos que más ayudan a eliminar el exceso de agua. Os pongo aquí el nombre del blog. La editorial para la que escribí los libros me escribió diciendo que hay personas que compran el libro y llaman preguntando, bueno, pues dudas que les surjan, y me pareció sensato hacer un blog en el que lo que hacemos es publicar 1 o 2 veces a la semana un resumen de cosas que yo me voy encontrando en mi día a día o descubriendo útiles para la alimentación, y sobre todo todos los días se contestan dudas de nutrición que les puedan surgir a los pacientes, por si alguno de vosotros tiene alguna duda o le surge en los próximos meses y quiere consultarlo. También la Sociedad Española de Oncología tiene una página web o un apartado en su página web que se llama Oncosaludable. Y bueno, como os decía antes Fernanda, yo he participado con todas las plantas, y si una persona llama preguntando por una planta que no esté, se estudia y se genera una ficha, y bueno, pues con los años hemos generado fichas de casi todas las plantas importantes. Si todavía os queda alguna pregunta, encantada de contestarla. Si no, como tenéis libre de 2 a 3 y media, yo estaré firmando libros para todos los que queráis y contestando todas las dudas que os puedan surgir en este rato que tenéis libre. Daros las gracias por este compromiso que tenéis por la alimentación. Y os quiero pedir a todos el compromiso de que no es suficiente sabérselo, hay que también hacerlo. Así que, bueno, muchas veces concluyo diciendo que la dieta se puede saltar un día a la semana, no pasa nada. Pero cuando os la saltéis, no cometáis el gran error que nos pasa a muchos, que hoy me voy de barbacoa y como me voy de barbacoa lo remato. Me tomo unas carnes bien maceradas, que estén bien quemadas, me tomo el pastel, me tomo los dulces, no. Si yo voy a hacer una barbacoa, que voy a comer más carne de la que debo, pues oye, me tomo un zumito de naranja antes y el postre lo hago con algo saludable, con otra fruta, con una macedonia, y durante la comida la carne va acompañada de tomate y bueno, pues al menos aunque coma algo que es muy fuerte, lo estoy tomando con algo sano. Pero no se os ocurra la barbacoa, las patatas fritas, el pastel, todo junto, porque vamos a dejar al cuerpo noqueado para una temporada, ¿vale? O sea que excepciones todos hacemos, pero que no sean demasiado exageradas.